Pues en las últimas semanas hemos visto cómo varias empresas de biotecnología han presentado los resultados de los últimos estudios hechos a sus vacunas contra la COVID-19. Por eso se ha creado una gran expectativa a nivel mundial. Y antes de ahondar en este tema, vamos a ver el siguiente informe donde hablamos de las 3 vacunas contra la COVID-19. Normalmente, pueden pasar 10 años desde el desarrollo inicial de una vacuna hasta su distribución masiva. Pero para la COVID-19 hay un esfuerzo global para reducir ese periodo a solo 18 meses sin renunciar a los estándares de seguridad. Según el panorama provisional de las vacunas candidatas contra la COVID-19 de la Organización Mundial de la Salud, actualizado al 12 de noviembre, existen 48 vacunas en etapa clínica, es decir, siendo probadas en humanos, y 164 en etapa preclínica, probadas en laboratorios. De las que se encuentran en etapa clínica, hay 11 en fase 3 o en etapa final. Las 3 vacunas que hasta el momento han publicado datos sobre su eficacia son Sputnik V, del Centro Nacional de Epidemiología y Microbiología Gamaleya, vacuna rusa probada en más de 16.000 voluntarios, con 20 casos confirmados de la enfermedad, siendo eficaz en el 92%. BNT 162b2 es una vacuna de ARN mensajero del dúo estadounidense-alemán Pfizer y BioNTech, probada en 44.000 voluntarios de diversos países, con 94 casos confirmados de COVID-19 y eficacia del 90%. Y la más reciente, la mRN-1273 de la compañía estadounidense Moderna, que ha sido probada en 30.000 voluntarios con 95 casos de COVID y la mayor eficacia hasta el momento, llegando a un 94.5%, con la ventaja en la conservación, ya que según la empresa, esta vacuna puede mantenerse estable en refrigeradores convencionales durante un mes, a diferencia de la de Pfizer, que debe almacenarse a menos 70 grados Celsius. En Panamá, el presidente Cortizo anunció la aprobación de $48 millones para la compra de 4 millones de vacunas a la empresa Pfizer, que servirán para inmunizar a 2 millones de personas, porque cada una debe recibir 2 dosis. Y para desarrollar este tema tenemos precisamente con nosotros al doctor Eduardo Ortega Barría. Él es investigador con más de 30 años de experiencia y 20 años en vacunas. ¿Cómo está? Bienvenido a Next Noticias. Muy bien, muchas gracias por la invitación, Madeleine. Doctor, cuando empezaron las investigaciones en las vacunas hace algunos meses, los doctores veían positivo que estas vacunas alcanzaran una eficacia tal vez de un 50%. En las últimas semanas hemos visto ya cómo 3 empresas presentan vacunas con más del 90% de eficacia. ¿Eso cómo nos debe hacer sentir? ¿Debemos estar entonces positivos frente a esta pandemia, el coronavirus? Muy optimistas. Creo que tenemos todavía que revisar en detalle la información, porque lo que tenemos el día de hoy son comunicados de prensa de las compañías que realizan los estudios. Esto tiene que ir a las autoridades regulatorias, tiene que ir a los investigadores independientes, sin embargo, muy optimistas. Ese 50% inicial lo habían establecido las autoridades regulatorias porque hay muchas cosas que desconocíamos de este virus. Pensábamos que si por lo menos era 50% hacia arriba y esta protección duraba por lo menos un año, teníamos posibilidades de controlar la pandemia. Con esta eficacia, arriba del 90%, aunque no tenemos la información en detalle, creo que tenemos altísimas posibilidades de que una vez haya suficientes vacunas y estas hayan sido aplicadas a un número importante de la población, nosotros podemos volver a lo normal. Ok, estas vacunas están en la fase 3 del estudio clínico. Luego de esto, ¿qué pasa? ¿Cuáles son los procedimientos que siguen antes de la distribución a la población? Sí, normalmente en la investigación clínica de vacunas tienes 3 fases, 1, 2 y 3. La fase 3, como mencionas, es la fase de eficacia. Es cuando se demuestra que la vacuna realmente funciona para lo que se está desarrollando. Y hay una fase
cuarta que ocurre cuando la vacuna tiene una licencia para ser utilizada. Importante es que aquí vamos a tener una autorización para uso de emergencia en grupos poblacionales de alto riesgo. La licencia es algo que requiere otro tipo de información. En este caso, se está esperando los datos de seguridad. Recuerden que la vamos a aplicar a personas sanas. Estas son medidas de intervención en salud preventivas, así que necesitamos que por lo menos el 50% de las personas que están participando en los estudios de investigación hayan sido seguidos por 2 meses después de la segunda dosis. Como tú bien mencionas, las 2 vacunas anunciadas en Estados Unidos, Moderna y Pfizer, están reclutando aproximadamente 73,000 personas en esos estudios, así que es un número importante de personas. El estudio ruso todavía no tenemos detalles. La plataforma es una plataforma que debe funcionar, utiliza vectores virales, sin embargo tenemos menos detalles de la vacuna rusa que de las 2 vacunas en colaboración entre Alemania y Estados Unidos y los institutos nacionales de salud. Ahora lo que queda es el tercer componente. Primero, seguridad. Tercero, eficacia. El tercer componente, es poder producir la vacuna de una manera consistente y en grandes cantidades. Hay que distribuirla, hay que almacenarla para que mantenga su eficacia, su actividad biológica. Hay que distribuirla a los lugares de vacunación y sobre todo las personas tienen que aceptar vacunarse y tenemos que vacunar a un número importante de personas para evitar entonces que haya enfermedad, muerte y probablemente transmisión del virus. Doctor, si bien las empresas biotecnológicas han hablado de la eficacia y del método de conservación, por lo menos las 2, está la de Pfizer y Moderna, ¿qué otros datos necesitamos saber que todavía no tenemos? Por ejemplo, se me viene a la mente el tiempo de inmunidad que nos da cada vacuna, si tiene una mayor eficacia o ya cuando se ponga en práctica una eficiencia en las personas de cierto tipo de edad o de cierta raza. Esos datos todavía nos hacen falta, ¿cierto? Hoy lo que tienes es un número, más de 90% de eficacia. Eso es importante. ¿Qué nos hace falta? ¿Cuánto va a durar esa protección? No lo sabemos. Hoy sabemos que la infección natural protege por lo menos por 7 meses. Si estas vacunas protegen por más de 1 año, sería excelente. No sabemos los grupos de edad en los cuales esta vacuna protege. Protege igual en menos de 60 que en más de 60, todavía no lo sabemos. Tampoco sabemos si protege igual a las personas que no tienen enfermedades crónicas que a las personas que pudieran tener diabetes, enfermedad pulmonar, enfermedades que los inmunosupriman. Eso tampoco lo sabemos. Tampoco sabemos los grupos étnicos, si es igual en los anglosajones que en las personas que tengan descendencia africana, por ejemplo, pero el dato es importante porque en estos estudios hay un número importante de personas de diferentes grupos étnicos. El estudio, por ejemplo, de la compañía Pfizer se hizo en 5 países diferentes, hay 2 de América Latina, Argentina y Brasil participaron, esto es importante. El estudio de la compañía Moderna totalmente se hizo en Estados Unidos y en Norteamérica. Sabemos del estudio de la compañía Moderna, por ejemplo, que previno enfermedad grave. Hubo 11 casos de enfermedad grave y los 11 estuvieron en el grupo no vacunado. Esto nos hace pensar que esta vacuna puede prevenir las formas graves de la enfermedad. Lo que sabemos el día de hoy es que evita la enfermedad sintomática, o sea que evita COVID con síntomas. Todavía no sabemos los portadores asintomáticos. Aunque hay detalles que no sabemos, ese 90% o más de eficacia es altamente optimista. Estamos presenciando un cambio probablemente en la historia de la vacunología, estamos presenciando probablemente un cambio en la historia de la humanidad y creo que en el horizonte estamos viendo probablemente la solución a la salida de esta pandemia. Ahora, doctor, lo que tal vez muchos televidentes se cuestionan, lo que se están preguntando en sus casas, ¿cómo está Panamá frente a otros países para la obtención de estas vacunas? Ya vimos que el presidente anunció que se van a estar comprando 4 millones de vacunas por la empresa Pfizer. ¿Cómo estamos en ese tema?
Yo creo que estamos bien, Madeleine. Panamá ha negociado bilateralmente con 15 compañías diferentes de 5 países diferentes. China, Europa, Australia, India, Estados Unidos de Norteamérica, Europa. Cada compañía de esas se ha sentado con nuestro país a negociar. Además, Panamá está negociando multilateralmente en la iniciativa COVAX. Esta iniciativa agrupa a 187 países a nivel mundial. Esto es importante porque esta iniciativa está intentando negociar 2.000 millones de dosis de vacunas. Lógicamente no es lo mismo negociar 4 millones de dosis, que es lo que nuestro país está negociando en este momento, a 2.000 millones de dosis de vacuna. Cuando tú negocias en conjunto por esa cantidad de dosis, tú puedes obtener probablemente un mejor precio. Lo que sucede es que poner a 187 países de acuerdo es más difícil que negociar bilateralmente. Así que tú requieres las dos estrategias. Necesitas la multilateral, no sabes esas vacunas cuándo te van a llegar, no sabes qué vacuna te va a tocar, mientras que bilateralmente tú negocias específicamente diferentes vacunas y posiblemente tú puedes lograr que esa vacuna llegue antes al país. Así que una estrategia complementa a la otra estrategia. Ambas deben ser utilizadas. O sea, que la población puede estar optimista en cuanto a las estrategias que ha tomado pues, el gobierno nacional para la obtención de estas vacunas. Ahora, doctor, le pregunto, ¿cómo sería este proceso de vacunación? Sabemos que todavía va a tardar un poco, pero ¿cómo comenzaríamos? Yo soy optimista de que nosotros vamos a poder tener algunas dosis de vacunas para el primer cuarto del próximo año. Panamá tiene un programa de inmunización de mucho prestigio, con mucha experiencia, tiene un consejo asesor técnico que asesora el programa de inmunización y este grupo ya ha definido los grupos prioritarios en Panamá. El primer grupo prioritario son los trabajadores de la salud. Y cuando hablo de trabajadores de la salud, hablamos de médicos, enfermeras, tecnólogos, auxiliares, personas que limpian los hospitales, personas que alimentan a los enfermos, todos los que trabajan en las instituciones hospitalarias. El segundo grupo es individuos de más de 65 años de edad, porque estos son los que si se infectan y se enferman gravemente y terminan falleciendo. El tercer grupo importante son las personas que tienen enfermedades crónicas, hipertensos, personas con problemas pulmonares, problemas cardíacos, diabetes, porque estos también cuando se enferman de gravedad. Y tenemos que también considerar profesores, maestros, la fuerza pública es importante, ellos han tenido casos muy importantes de enfermedad, así que esos son los grupos prioritarios. Todavía no tenemos datos en niños, tenemos que esperar que esos datos se generen, no tenemos datos en mujeres embarazadas, esos datos hay que generarlos también. Así que los grupos prioritarios ya han sido definidos en nuestro país. Doctor, hemos escuchado también las medidas de parte del Ministerio de Salud, en donde hablan de conservar estas medidas de bioseguridad, que hablan de el lavado de manos, el uso de las mascarillas, el distanciamiento social. Cuando lleguen las vacunas a nuestro país, cuando las personas ya haya una población que esté vacunada, ¿se tendrán que mantener estas medidas? Tu pregunta es excelente. De nuevo, si revisamos lo que puede producir Pfizer a este año son 50 millones de dosis de vacuna. Moderna puede producir 20 millones de dosis de vacuna. Eso significa que tenemos vacunas para 35 millones de personas. Son 2 dosis de la vacuna. Las vacunas van a llegar progresivamente al país en pocas cantidades y van a ir incrementándose. De nuevo, hay que comenzar a vacunar. Esto no se va a hacer de un día para otro. Hay que complementar lo que la vacuna puede hacer con nuestro esfuerzo personal de usar la mascarilla, del distanciamiento social, de actividades en tu burbuja social, de actividades externas en lugar de internas, evitar la aglomeración de personas, el lavado de manos. Mientras se logra utilizar la vacuna y vacunar un número importante de la población en Panamá, nosotros tenemos que individualmente seguirnos protegiendo y ayudar a que la vacuna haga lo que la vacuna tiene que hacer. En realidad, yo no espero que tengamos vacunas para toda la población panameña, porque no tenemos datos para, como yo mencionaba, niños, por ejemplo, y son un número importante de habitantes de este país. Así que nosotros tenemos que seguir durante todo el 2021 hasta que las autoridades nos digan que están vacunando un número importante de panameños con las mismas medidas que estamos realizando el día de hoy. No podemos bajar la guardia.
Doctor, nosotros también pensamos en todas esas teorías conspirativas que se han hecho alrededor del coronavirus. Desde su creación hasta ahora, el hecho de ya tener tan pronto vacunas, cuando normalmente demoraban algunos 10 años, ya en menos de un año se están hablando de unas vacunas que puedan tener pues una eficacia importante. ¿Qué le tiene que decir usted a la población que todavía está un poco escéptico al tema de las vacunas? Hay varias razones por las cuales se logró esta velocidad para desarrollar esta vacuna. Una de las primeras razones era todas las vacunas fáciles habían sido desarrolladas. Los investigadores estaban desarrollando tecnologías nuevas para combatir enfermedades como VIH, como malaria, como tuberculosis. Así que teníamos plataformas más innovadoras. Otra razón es entendemos mejor la respuesta del sistema inmune el día de hoy de lo que entendíamos en el pasado. La tercera razón es que ya teníamos 20 años de experiencia con los coronavirus. El primer coronavirus afectó el mundo en el año 2002. Ahí tuvimos un brote en varios países. En el año 2012 tuvimos el segundo brote de coronavirus. En estos años, en todos estos 17 años, se desarrollaron vacunas candidatas con tecnologías innovadoras que nos permitieron que en el momento que este virus inicia a finales del año pasado, principios de este año, esas tecnologías nos permitieron no comenzar de cero, estábamos comenzando con un conocimiento previo. Otra razón es que tenemos más de 200 vacunas en desarrollo. Normalmente una compañía desarrolla una vacuna, aquí hay 200 vacunas al mismo tiempo siendo investigadas. Y el otro elemento importante, se ha inyectado una cantidad gigantesca de dinero, miles de millones de dólares. Aquí el dinero no es un límite. Así que esa inversión gigantesca ha permitido que nosotros podamos desarrollar estas vacunas mucho más rápidamente. Hay razones, no se están tomando atajos, no se están intentando licenciar vacunas sin que sigan los pasos adecuados, se están siguiendo todos los pasos. Yo estoy confiado de que vamos a tener vacunas seguras, vamos a tener más de una vacuna y en cuanto se autorice una vacuna, yo sería uno de los primeros en llevar a los miembros de mi familia, mis hijas, mis nietas a vacunarse porque tengo confianza absoluta que cuando se autorice y la OMS le dé el sello de calidad de precalificación y la OPS nos diga que podemos comprarlas, yo tengo la confianza que vamos a tener vacunas seguras. Doctor Eduardo Ortega Barría, muchas gracias por atender el llamado de Next Noticias y poder llevarle toda esta información a nuestros televidentes. Buenas noches. Gracias por la invitación.